Listo. Buenas tardes a todos y todas quienes nos están acompañando en este día de hoy, en esta tarde. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy, que va a estar a cargo del doctor Guillermo Cárdenas, médico general de la Unidad de Atención de Salud de la Universidad de Santiago de Chile, con el tema de síndrome de intestino irritable. Buenas tardes, doctor. Toda la audiencia es suya. Ya, buenas tardes, Estefanía. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como dijo aquí la colega, yo soy Guillermo Cárdenas, soy médico general de la atención, de la unidad de atención. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre síndrome de intestino irritable, porque, bueno, ahí vamos a ver por qué, pero ya me imagino que a algunos se les ocurre por qué. Eh, Aquí preparé una hoja de ruta, más o menos de los temas generales que vamos a ir hablando. Me gusta siempre ponerla de partida para que nos vayamos adelantando y vayamos viendo un poquito, desglosando de a poquito cada cosa. Vamos a hablar de una introducción general, los conceptos clave, lo que es la definición del colon irritable o síndrome de intestino irritable, como se conoce en términos técnicos. Eh, Esto sobre todo orientado como a la población general, tampoco voy a profundizar tanto en lo técnico. Cuáles son la sintomatología, cómo uno sospecha, cómo uno presenta la enfermedad. En cuanto a fisiopatología, no me interesa mucho que se sepa, simplemente que se conozca que es una enfermedad en la que se han postulado muchos procesos fisiopatológicos a nivel del intestino. Sin embargo, no hay ninguno que uno pueda decir esto es, sino que hay varias, varias hipótesis al respecto, algunas más trabajadas que otras, algunas con más evidencia, pero es una cantidad numerosa de elementos que confluyen en esta enfermedad. Bueno, ¿y cómo se diagnostica? ¿Y qué otros diagnósticos se parecen? Porque vamos a ver que no todo lo que duele en el estómago es colon irritable. Tratamiento, así como a grandes rasgos, bien a grandes rasgos, y recomendaciones generales ya para aplicar en la vida diaria, las medidas generales, que van orientadas sobre todo a los cambios de estilo de vida. Bueno, con respecto a la introducción, aquí me gusta poner por qué, o al menos yo elegí este tema. El síndrome de intestino irritable o colon irritable es una patología frecuente y prevalente. Ya la mayoría de aquí los y las que estén presentes, conocerán a alguien que tiene síndrome de intestino irritable. Y es bastante interesante ya que su estudio ha sido controversial a lo largo de la historia. Como dije anteriormente, su causa es desconocida. Bien, no se sabe muy bien, por lo mismo se han generado varios estudios, varias teorías al respecto, varias hipótesis. Sin embargo, ninguna ha llegado como a una conclusión concreta y única con respecto a la causa del intestino irritable. Por lo mismo, ya que es una patología controversial en la que todavía está en estudio, todavía existen discusiones al respecto, ha llevado frecuentes cambios en sus definiciones. Ya actualmente estamos en los criterios de Roma 4. Roma 4 es un consenso de especialistas que se reúnen en torno a las bases para hacer un diagnóstico en relación a enfermedades gastrointestinales. Como hay un Roma 4, así anteriormente hubo un Roma 3, un Roma 2, un Roma 1, y es básicamente un libro en el que se llega a un acuerdo en cómo se diagnostica tal enfermedad. Bueno, por lo mismo este síndrome de intestino irritable ha pasado por un número considerable de ajustes en lo que sería la definición de la enfermedad, ya que anteriormente se consideraba que era dolor de estómago, más ahí vamos a ver cambio en las deposiciones. Antes había distensión abdominal, flatulencia, posteriormente se quitó esa definición, después más adelante se quitó la palabra malestar de la definición, ya que era algo más ambiguo, y finalmente llegamos a algo más pulido, que es la definición que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Como dije anteriormente, su causa es en parte desconocida y permanece en estudio.
afortunadamente una patología de evolución benigna. Una persona que tiene un diagnóstico, bueno, que se hizo bien el diagnóstico de intestino irritable, va a tener síntomas probablemente de forma crónica, probablemente hasta bastante viejo, eh, pero no necesariamente significa un factor de riesgo para una enfermedad más grave. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Es importante, bueno, por esto mismo es importante educar a la población en torno a la prevalencia de esta enfermedad y el enfoque actual que existe en torno a la enfermedad. El enfoque, como vamos a ver más adelante, ya dejó de ser un enfoque completamente biomédico y se ha vuelto un enfoque multidisciplinario. Esto ya que existen muchos factores que están involucrados en esto y sobre todo se ha visto que existe algo llamado eje cerebro-intestino que también estaría involucrado. Por lo mismo, tendría mucha relación, como por ejemplo, con factores estresantes o patologías de salud mental. Por lo mismo, el enfoque tiene que ser lo más amplio posible, desde varios puntos de vista, desde diferentes áreas especializadas, incluyendo medicina, nutrición, psicoterapia e incluso también podrían ser terapias complementarias. ¿Ya? El síndrome de intestino irritable, las siglas SII, es un trastorno funcional digestivo. De ahí vamos a ver a qué me refiero con esto, caracterizado por dolor abdominal y cambio en las deposiciones. Con cambio en las deposiciones me refiero a cambios en la frecuencia, uno va al baño más o menos, o cambio en la consistencia, la hace más dura o más blanda. Esa es la base del diagnóstico actualmente. Como dije anteriormente, la definición es un poco diferente. Actualmente cuando nos referimos a intestino irritable es dolor y cambios en las deposiciones. Aproximadamente un 25% de la población tiene síntomas compatibles con esta enfermedad. Se da, se da mayormente en mujeres en relación a hombres, en una relación de 2 a 1, o sea, por cada 2 mujeres le da un hombre. Y el diagnóstico en general se da en personas jóvenes, bien, desde los 25 años. em, en general empieza a haber como un aumento del diagnóstico, es un diagnóstico de personas jóvenes. Como dije anteriormente, con respecto a un trastorno funcional digestivo, me refiero a lo siguiente. El término dolor funcional, al menos en medicina, es un término que designa un tipo de dolor al que no se le puede atribuir una lesión ni alteración estructural que explique con suficiencia el cuadro. Como no existe una alteración estructural, como por ejemplo sería un tumor, por ejemplo un cáncer de colon, o por ejemplo una enfermedad celíaca, en el que o en el que se hace la biopsia y se ve que hay alteración histológica a nivel del intestino delgado. Aquí no se ven, no se puede evidenciar una lesión estructural o una alteración estructural. Por lo tanto, cuando se habla de dolor funcional es lo opuesto a un dolor orgánico, que el dolor orgánico hace referencia a una patología que sea estructural. En verdad, esta definición es más o menos controvertida, ya que es raro que exista una enfermedad en la que no exista, en la que no tengamos evidencia visible de una alteración estructural. Probablemente esta definición surge en relación a la incapacidad o a los medios tecnológicos que tenemos, que en estos momentos no nos permiten reconocer cuál sería la afección subyacente a esta enfermedad. Y como les había dicho, estos son los criterios de Roma 4. Ahí hay un dibujo del librito. Esto para, en verdad, en términos más técnicos, para que se pueda hacer el diagnóstico con mayor precisión. Tenemos que hablar de dolor, más dos o más de los siguientes síntomas. El dolor es en relación con la defecación, o sea, el paciente cuando va al baño se alivia, y relacionado con cambios de frecuencia o cambios en la consistencia de las deposiciones. O sea, un paciente con síndrome de intestino irritable puede tener diarrea o puede tener constipación. De ahí vamos a ir viendo, profundizando un poquito más de esto. Y en general, esta es una patología crónica, ya uno requiere en general unos 6 meses hacia atrás de evolución del cuadro abdominal para sospechar un síndrome de intestino irritable. Si fue algo, por ejemplo, desde hace 2 semanas, poco probable que sea un síndrome de intestino irritable y probablemente estemos
bajo o en sospecha de cualquier otra enfermedad abdominal. Por lo mismo existen estos criterios al final para aprender a diferenciar una enfermedad de otra. Y tiene que estar al menos un día a la semana en los últimos 3 meses. O sea, tiene que ser una, una enfermedad con sintomatología activa. Tiene que estar molestándola al paciente. En cuanto a presentación clínica, como dije, lo principal es el dolor, por eso lo marqué en amarillo, y además va a tener diarrea o constipación, o podría tener ambas, ¿ya? De ahí es que se generan lo que son los subtipos de colon irritable o intestino irritable, que es, por ejemplo, un paciente con dolor y diarrea, o un paciente con dolor y constipación, o mixto, un paciente que alterna entre tránsito normal, constipación y diarrea, ¿ya? Esto en general evoluciona de forma intermitente. La mayoría de las veces los pacientes no van a estar constantemente afectados por los síntomas, no van a estar siempre con dolor, diarrea, constipación, sino que va a ser relativamente fluctuante, ¿ya? Por lo mismo, esta diarrea o esta constipación tampoco van a generar un compromiso tan importante a nivel general, a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Y más abajo, en rojo, dice no es necesaria la distensión abdominal ni el meteorismo por el diagnóstico. Anteriormente, en los antiguos criterios diagnósticos, sí se sugería que podría existir dentro de la clínica un paciente que se siente hinchado, con el abdomen aumentado de tamaño, que siente una sensación como de retorcijones o flatulencia. Actualmente no es necesario, puede estar presente, pero no es necesario para el diagnóstico. Las tres palabras del principio son las palabras claves dentro del diagnóstico. Si hay algo más que esté incluido dentro del cuadro clínico de un paciente, tenemos que empezar a sospechar otras cosas. Bueno, y en función de estos cambios en las deposiciones es que surge la escala de Bristol. Es una escala que surgió en los años 70 para categorizar las características de las deposiciones que tienen los pacientes. En general, lo que uno hace es mostrarle a los pacientes eh, cuánto, pedirle al paciente que indique cuáles las características de sus deposiciones. Es bien interesante. En general, lo que se considera normal son las Bristol 3 o 4, más arriba ya paciente que está constipado y hacia abajo paciente con diarrea. Y bueno, y en relación a la frecuencia, va a depender bastante de cada persona. La verdad es que el hábito intestinal varía según cada persona. Pueden haber personas que sean normalmente más estreñidas que otras y eso podría estar dentro de un patrón de normalidad. En general, de 2 a 3 veces al día puede ser un patrón normal, como por ejemplo 3 veces por semana. Si es que si es que ese es su hábito intestinal normal, podríamos estar hablando tranquilamente de que no existe ninguna patología, si es que no hay otros síntomas, por ejemplo. Y aquí esto es interesante ya que existen algunas condiciones asociadas, como por ejemplo esta enfermedad se puede ver asociada a los trastornos ansiosos, depresivos, a la fibromialgia, cefalea, insomnio, fatiga crónica y otras cosas. Es interesante ya que la mayoría, si es que no todas estas enfermedades, también en muchos casos tienen eh, componentes más bien psicobiológicos y requieren en varios casos como abordajes complementarios o multidisciplinarios, ya en los que se incluyan especialistas de diversas áreas, incluso en muchos casos pacientes que no encuentran eh, su respuesta o alivio en la medicina tradicional, buscan también terapias complementarias. ¿Ya? Así que en función de eso también va enfocado el manejo del síndrome de intestino irritable. Tiene mucha relación con lo que el paciente está viviendo y lo que también la realidad mental y psicológica del paciente. Y este es un cuadrito ya más simplificado, básicamente para que quede más claro todavía. Dolor abdominal, al menos un día por semana en los últimos 3 meses, o sea, dolor abdominal activo, con cambio en la frecuencia o cambio en la consistencia. O sea, diarrea, constipación. Fin.
Con respecto a la fisiopatología, no me interesa mucho que se aprendan nada de esto. Quiero que sepan que, como está el dibujito a la derecha, hay un montón de monos que parecen como una ensalada de cosas, ya que en verdad casi que hay como una ensalada de elementos que están aquí participando. La verdad es que se ve más bien como esto, que es algo que se ha estudiado. eh, Actualmente siguen en estudio lo que se llama el eje cerebro-intestino. Eh, Sabemos que a nivel del tracto gastrointestinal existen millones de neuronas, casi bueno, a tal punto de que el tracto gastrointestinal tiene su propio sistema nervioso. Este sistema nervioso está conectado directamente con el sistema nervioso central, con nuestro cerebro, por eso se llama eje cerebro-intestino, y mutuamente se van comunicando constantemente, una comunicación que se da de forma activa. Existen bastante evidencia en torno a esta comunicación que existe, y por lo mismo se ha visto que, por ejemplo, cambios a nivel de uno de estos sistemas, a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, pueden verse asociados a cambios a nivel del sistema nervioso central. Ya, esto se ha visto con estudios sobre todo en animales y en ratas, en los que, por ejemplo, existen cambios en la microbiota que pueden desencadenar cambios en el comportamiento de las ratas. Al mismo tiempo, vemos por ahí una flechita, un rayo que dice estrés. El estrés al mismo tiempo podría estar relacionado, eh, o sea, podría afectar a nivel del sistema nervioso central y, por consiguiente, a través de esta comunicación que existe con el sistema nervioso del tracto gastrointestinal, desencadenar alguna alteración o cambio en las funciones del sistema gastrointestinal. ¿Ya? Por lo mismo se dice que existe en el síndrome intestino irritable un desbalance en el eje cerebro-intestino. Ahora, no se sabe dónde partió tampoco. No se sabe si lo que partió inicialmente fue el estrés o fue un cambio a nivel gastrointestinal. Lo que sí se sabe es que la causa del síndrome intestino irritable en sí no es el estrés, pero sí es un factor eh, que puede estar asociado a y puede eh, reforzar los síntomas, por así decirlo. Entonces tenemos hartos factores aquí que se han postulado como responsables de el síndrome intestino irritable. Pueden estar, probablemente estén participando todos estos, pero no se sabe en qué grado tampoco necesariamente, ¿ya? Por lo mismo, como dije, es un poco desconocida esta enfermedad, todavía hay mucho que estudiar al respecto. Alteraciones de la motilidad gastrointestinal, se refiere a que los pacientes que tienen colon irritable tienen la motilidad gastrointestinal aumentada. La motilidad son los movimientos involuntarios que existen a nivel del tracto gastrointestinal. O sea, podrían tener una mayor frecuencia en los movimientos gastrointestinales. Hipersensibilidad visceral también. La percepción del dolor que tienen las personas con síndrome de intestino irritable podría ser mayor en relación a un estímulo que a una persona sin la enfermedad también le podría estar ocasionando. Fenómenos inflamatorios, también se ha visto participación de mediadores químicos inflamatorios propios del organismo de forma muy activa a nivel del tracto gastrointestinal. También, y aquí esto es lo importante e interesante, hay factores psicológicos asociados. Se ha visto asociación frecuente de otras enfermedades como la depresión y la ansiedad en el síndrome de intestino irritable. Hay factores genéticos también involucrados, hay, por lo mismo hay antecedentes familiares de personas que tenían un familiar y ellas también presentan la misma enfermedad. Y este otro elemento que también me parece interesante es la microbiota intestinal. Con esto me refiero a los microorganismos que existen normalmente de forma mm, sana y saludable en el tracto gastrointestinal, que en el caso de los pacientes con síndrome de intestino irritable podría estar modificados, podrían existir otros agentes o los mismos agentes de una proporción diferente. Y eso, bueno, la microbiota intestinal es un componente súper importante en general del tracto digestivo. Entonces un cambio en ella podría desencadenar alteraciones que se podrían traducir en síntomas. Factores infecciosos, ya que se ha visto que muchas personas desarrollan colon irritable después de una infección gastrointestinal. Y bueno, también factores dietéticos y ambientales que después vamos a ver elementos de la dieta que son importantes tener en cuenta.
y el dibujito del cerebro. Para el diagnóstico, en general no se requiere hacer exámenes de laboratorio. El diagnóstico se puede hacer solo con los antecedentes de dolor y cambios en el hábito intestinal, siempre que no hayan otras cosas que nos hagan sospechar otra enfermedad, ya que, como dije anteriormente, no todo el dolor de estómago, no todo el dolor de guata es intestino irritable. Ya hay cosas que nos hacen sospechar de otras patologías y por las que tenemos que parar un poco la oreja, estar un poco atento e ir a descartarlas también con algunos exámenes en caso de ser necesario. A eso me refiero con el diagnóstico diferencial. Son otros diagnósticos que uno se podría plantear en función de otras cosas que aparecen, que nos hacen dudar un poco del síndrome de intestino irritable. El intestino irritable entonces es dolor y cambio de posiciones. Si aparecen otras cosas, uno sospecha otras cosas, como por ejemplo patología biliar, la úlceras pépticas, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer de colon en pacientes de más edad, la enfermedad celíaca, que también es importante, em, y también las infecciones gastrointestinales y también el hipertiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, el aumento del hormona de tiroidea aumenta el tránsito gastrointestinal y podría existir diarrea. ¿Ya? Pero de todas formas la indicación es limitar los exámenes según la sospecha diagnóstica. Anteriormente, antes cuando existían con criterios anteriores, el diagnóstico de colon irritable era un diagnóstico de descarte. O sea, un paciente que tenía dolor de estómago, de todas formas había que hacerle un estudio completo y finalmente si no tenía nada y el paciente estaba sano, se postulaba que el paciente tenía colon irritable. Actualmente ese paradigma cambió y ahora es un diagnóstico positivo, lo que quiere decir que si tenemos síntomas compatibles y no hay nada que nos haga sospechar otra cosa, podemos hacer el diagnóstico sin necesidad de exámenes. Bien, aquí puse una alarmita eh, para hablar un poco de los signos de alarma, ¿ya? Cosas que nos hacen pensar de que no estamos frente a un colon irritable y estamos frente a otra cosa que podría ser incluso más grave. Por ejemplo, un paciente que baja de peso, paciente con fiebre, sangrado en deposiciones. En pacientes mayores de 50 años, de todas formas, hay que descartar otras cosas porque el aumento de cáncer de colon aumenta con la edad. La anemia, bueno, con sangrado y anemia más o menos voy apuntando lo mismo, ¿ya? Cuando hay sangrado en las deposiciones, uno igual tiene que descartar otras patologías que sean un poco más malignas. Un dolor que despierta las noches al paciente, ya eso también es raro, no debería, no es común. En general, cuando se habla de patología, de enfermedades funcionales, como es el intestino irritable, no deberían despertar en la noche. Y también dudar, sobre todo si hay antecedentes familiares o antecedentes de la misma persona que haya tenido cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, que son con esta la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Y en caso de que hayamos pedido exámenes por alguna razón, si estos exámenes tienen alguna alteración, obviamente hay que pensar en otra enfermedad, ya que no existen alteraciones de laboratorio cuando estamos frente a un colon irritable. Con respecto al tratamiento, como dijimos, ya esto igual es controversial, sigue en estudio, todavía se está generando evidencia, con respecto a algunas cosas no hay suficiente evidencia. Lo que sí se ha visto es que el abordaje, o bueno, lo que se postula actualmente es que el abordaje tiene que ser biopsicosocial, un abordaje complementario desde diversos puntos de vista, con diferentes, con diferentes especialistas participando, diferentes profesionales de distintas áreas o personas con conocimientos diversos, incluyendo también profesionales relacionados con las medicinas complementarias en algunos casos. Esto, de todas formas, es individualizado según el paciente. Puede haber pacientes que no requieran tanta intervención, no requieran una conducta tan agresiva, porque los síntomas los puede llevar su día a día sin mayores problemas. Arriba es la relación médico-paciente, es la que, bueno, en verdad, debe ser la relación terapeuta-paciente, porque finalmente estos pacientes lo ven hartas personas desde el punto de vista eh, eh, psicológico, médico, nutricional, también, bueno, y también el tema de la actividad física. Finalmente hay que tener empatía con los pacientes. Eh,
hay que validar sus dolencias, hay que hacerle sentir seguro, ya que en muchos casos, o bueno, en general lo que como estamos frente a una patología funcional o una patología de la que no se sabe mucho, se puede cometer el error de decir que en verdad todo esto es psicológico, está en la imaginación del paciente. No, claro que no, lo que ocurre es que no se conoce tanto al respecto, pero efectivamente existe una enfermedad que le está causando malestar y eso hay que validarlo. Em, por lo mismo, si es que alguien no siente que la persona que está al frente, el profesional que está al frente no está validando su dolencia y piensa que puede tener un colon irritable o bueno, cualquier otra enfermedad, les sugiero que cambien de tratante. Ningún medicamento actualmente disponible alivia todas las manifestaciones. Como dije, em, la diarrea, la constipación bueno, son elementos diferentes en verdad, entonces no va a existir un solo medicamento que que alivie los síntomas. Em, en verdad, esto va a estar individualizado según el paciente. Si tiene diarrea se van a dar ciertos medicamentos, si tiene constipación se van a dar otras cosas. Para el dolor se pueden dejar otros medicamentos que después vamos a ir viendo a grandes rasgos. Como es una enfermedad crónica, no van a haber medicamentos que curen o modifiquen el curso de la enfermedad. Esto tampoco es necesariamente malo, ya que el tratamiento va a ser sintomático cuando existan episodios de dolor, pero en general el paciente puede mantenerse una gran parte de tiempo, una cantidad de tiempo importante, por ejemplo, sin molestia y necesitar los medicamentos de vez en cuando. En general ocurre que pasa muy frecuentemente que los pacientes presentan dolor en relación a eventos estresantes, ¿ya? Que, bueno, tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando también. Es individualizado según cada paciente y existen medidas generales y medicamentos que pueden usarse en las recurrencias. Con recurrencia me refiero a un nuevo episodio de dolor, porque esto es fluctuante. El paciente puede sentirse bien, después de un tiempo aparecer dolor, se le pasa, después y así. Y aquí, en verdad, una larga lista de medicamentos, como dije, esto todavía está en estudio, existen estudios en relación al uso de algunos medicamentos, otros no tanto, existe evidencia un poco más contundente en relación a unas cosas. Actualmente lo que se recomienda es el uso de antiespasmódicos. Bueno, después vamos a ir viendo, pero de aquí importantes son, por ejemplo, dentro de los antiespasmódicos, sí se usan, sobre todo en el caso de la diarrea, lo que más usa, o al menos lo que yo igual a veces receto es la trimebutina, aunque es una lista bastante larga y hay que ir viendo también la evidencia que existe detrás para recetarlas cada cosa. Bueno, al final el tratamiento igual va a depender de la evidencia que cada uno conozca y también del patrón de presentación clínica que tenga cada paciente. Em, por ahí, ya más abajo dice laxantes, el polietilenglicol es un agente laxante, sobre todo que se da en el caso de constipación. Los antidiarreicos, la loperamida es la que se ha visto que tiene mejor respuesta en estos pacientes. Y en casos de dolor, sobre todo asociado a patología de salud mental, se usan antidepresivos, que bueno, en verdad los antidepresivos podrían usarse como antidepresivos como tal o simplemente orientados al manejo del dolor. ¿Ya? En general, las otras cosas, bueno, en verdad yo ni siquiera estoy familiarizado totalmente con toda esta lista tan larga de medicamentos, la verdad. Existen algunos pocos que como orientado a lo que más se ocupa actualmente. Bueno, y los que no mencioné en general, en la mayoría de los casos no existe tanta evidencia o se usó en algún momento y no, la verdad se tiene duda, en fin. Este es un cuadro que eh, este es de un curso de la Sociedad Chilena de Gastroenterología el que vi hace algunas semanas. Este cuadradito es más bien un algoritmo de manejo de los pacientes con colon irritable. La idea del tratamiento es regularizar el tránsito intestinal y manejar el dolor. En el caso de que el paciente tenga predominantemente diarrea, se van a dejar antiespasmódicos, que finalmente lo que hacen es disminuir la movilidad intestinal, por así decirlo.
disminuir el tránsito intestinal, y así manejar la diarrea y los antidiarreicos. Y en el caso de la constipación, favorece la ingesta de líquidos eh, y las fibras solubles, y lo que estamos hablando, el polietilenglicol, que es un agente osmótico que hace que pase, por así decirlo, pase agua al tubo digestivo y se ablanden las deposiciones. En el caso de que los pacientes no respondan a estos manejos que son iniciales, se debería derivar con el gastroenterólogo. Y en relación a recomendaciones generales, eh, esto es importante ya que el enfoque, como dije, tiene que ser multidisciplinario, ya que hay una participación importante de lo que es la mente en, en esta enfermedad. No es solo a nivel gastrointestinal. A nivel general, alimentación saludable, evitar comidas copiosas. Después vamos a ver un poco de alimentación en la siguiente diapositiva. eh, Horarios para comer, beber abundante agua, ejercicio físico muy importante, y también ojalá actividades relajantes, favorecer la interacción social, interacciones sociales que generen bienestar, tratar de alejarse un poco del estrés. Todos estos factores generales están también orientados a manejar otros aspectos importantes que no son, que pueden ser más psicosociales en el intestino irritable, y son igualmente importantes y pueden tener mucha, eh, mucha incidencia sobre la enfermedad. Con respecto a la dieta, lo último que se ha visto es la dieta FODMAPs, o sea, básicamente evitar los FODMAPs. FODMAPs es un acrónimo que se refiere a bueno, a la inicial de ciertos carbohidratos que están presentes en algunos alimentos, que son pobremente absorbidos en el tracto gastrointestinal y fácilmente digeribles por bacterias colónicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como dijimos anteriormente, hay una alteración en la microbiota intestinal. Hay ciertas bacterias que podrían estar alteradas, modificadas, podrían estar los porcentajes de ciertos microorganismos cambiados. eh, y lo que se postula o lo que se ha visto es que hay una mayor fermentación producida por las bacterias a nivel gastrointestinal de estos elementos, de estos carbohidratos, y esa fermentación que producen estas bacterias genera aumento del gas intraluminal dentro del intestino, y también aumento del agua. Estoy escuchando algo. ¿Alguien tiene el micrófono? Ya, gracias. Ya. ¿Dónde iba? Ah, ya. Perfecto. Entonces, los FODMAPs. Y en general lo que se sugiere o lo que se recomienda es una dieta eh, sin FODMAPs o baja en FODMAPs. eh, Aunque de todas formas esto tiene que estar acompañado de aporte por alguien que sea nutricionista, ya, porque existen muchos alimentos que tienen estos carbohidratos específicamente. Entonces las recomendaciones nutricionales tienen que ser eh, como personalizadas al paciente, y también evitando generar algún déficit, ¿ya? En general, alimentos que tienen FODMAPs son, por ejemplo, el trigo, centeno, las cebollas, el ajo, eh, hoy artichokes, se me olvidó que era, alcachofas, las legumbres, la leche, la miel, las manzanas, las peras, la sandía, el mango, la manzana, y también en muchos casos son azúcares que son utilizadas como, bueno, son endulzantes que son utilizados como reemplazo del azúcar, entonces podrían estar presentes en algunos alimentos industrializados. Bueno, esto es una recomendación alimentaria que, al menos desde el punto de vista médico, se puede sugerir, pero de todas formas tiene que tener apoyo de un profesional que sea nutricionista. Ya, y esto es como un dibujito que explica bastante bien a qué nos referimos con los FODMAPs y el síndrome de intestino irritable.
Ya, los FODMAPs es este acrónimo que hace referencia a ciertos carbohidratos que están presentes en los alimentos. Estos carbohidratos no se absorben a nivel del intestino delgado, pasan al intestino grueso y son metabolizados por las bacterias. Las bacterias, eh, por así decirlo, los degradan. Y al metabolizar estos elementos, generan gas y pueden también aumentar el agua en el intestino delgado, ya por un proceso que se llama osmosis. ¿Ya? Eh, el aumento de agua en el intestino grueso y el aumento de gas en el intestino grueso es lo que lleva a los síntomas que tienen los pacientes con síndrome de intestino irritable, que son, por ejemplo, la distensión, el dolor, las flatulencias, la diarrea, o incluso también el estreñimiento en algunos casos. Por lo mismo, entonces, lo que se recomienda es una dieta baja en FODMAPs, y esto en la mayoría de los casos se deja, por lo general, por un mes, y después hay bueno, se van incluyendo nuevamente a la dieta de forma paulatina para ir viendo, en algunos casos está escrito que se hace así, para ir viendo que si es que hay algún alimento en específico que genere la sintomatología. Y eso. Muchas gracias. Si tienen dudas, por favor, escríbanlas. Mis felicitaciones, doctor Cárdenas. Yo soy María Elena Suazo, kinesióloga de la Unidad de Salud, y efectivamente la semana pasada llegué a urgencias con un dolor muy fuerte, tanto en el flanco derecho, en el estómago y en la espalda. Entonces, quería preguntarle si había alguna asociación en relación a lumbagos. A ver, no puedo ver. A ver, ahora voy a poner la cámara. Ahí. Entonces, yo soy celíaca y me aclara muchísimo todo esto de FODMAP. Ya sé lo que no, ni champiñones, ni trigo. Bueno, trigo ya sabía, pero el centeno y todo eso está muy bien claro, su exposición. Pero quería preguntar justamente porque yo he visto muchas radiografías de repente de pacientes que llegan con lumbago y resulta que a veces es el colon irritable el que está ahí involucrado. Entonces es como un síndrome de dolor lumbar, ¿no? Puede ser facetario, del estómago, qué sé yo, del páncreas, no sé, del colon mismo, o a veces otros problemas asociados ahí, la próstata quizás, no tengo idea, pero generalmente cuando me llega una radiografía yo veo el colon muy distendido y efectivamente las personas comienzan a comer saludable, la digestión se les mejora y se les acaba el lumbago. Entonces quería saber si de su experiencia sabía alguna cosa así, relacionado con dolores lumbares. Ya, muchas gracias, María Elena, un gusto. Con respecto a, bueno, la verdad es que yo en lo personal no me ha tocado un paciente que haya tenido como la comorbilidad de lumbago y colon irritable, pero sí lo he leído y lo he visto que está descrito en algunos casos, que existe también la asociación de lumbago con, bueno, porque finalmente igual el lumbago, curiosamente, también tiene como cierta participación de componentes psicosociales. Finalmente el manejo del estrés también puede estar asociado al lumbago. Y justamente está escrita la asociación, aquí no la puse etcétera, porque hay bastante otras cosas relacionadas con esto. Y también, curiosamente, son todas relacionadas como a la esfera como biopsicosocial. No solo son enfermedades que requieren un manejo médico, sino también un manejo psicológico. Muchísimas gracias. En forma multidisciplinaria, sí. Claro. Muy amable, gracias. Felicitaciones. Ya, gracias a usted. Doctor, hay una consulta en el chat. Dice,
Tengo 21 años y cada vez ¿Ya? que como azúcares, como el maltitol, ¿Ya? sorbitol, sufro mucho del estómago. ¿Puede Ajá. ser a causa de un colon irritable? Sí, la verdad es que sí, podría ser. En general, el tema como de la asociación de consumir un alimento y verlo reflejado directamente en la sintomatología no es tan confiable en general. Eh, pero sí, dependiendo del caso, sí se podría hacer el diagnóstico de colon irritable y es probable que pudiese ser eso. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta, comentario? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y quería hacer una consulta. La verdad es que primero no alcancé a conectarme al inicio de la reunión, pero Ok. quería saber qué tan dañinos son los ácidos para el colon irritable. Mire que esto lo voy a grabar para que mi hija lo escuche. ¿Qué tan dañinos son los ácidos? ¿A qué se refiere con Los con los, ácidos, por ejemplo, el exceso de limón, el exceso de jugos de naranja, en este caso, que ya consume mucho jugo de naranja con mucho limón. A eso me ya, refiero. ya, en general no, al menos de lo que yo he estudiado al respecto, no tengo como, como mucha evidencia al respecto que respalde eso. Ah, ya, ok. En general son otras frutas las que uno sugiere que se evite, y ni siquiera tampoco es como de forma crónica, sino que tiene que ser como por un periodo corto de tiempo para ver cómo la persona anda. Pero en general el jugo de naranja es bastante saludable, es parte de una alimentación saludable, así que no creo que haya mayor problema. Ya, doctor. Gracias. ¿Ya? Doctor, hay una pregunta en el chat que dice de Gladys Serrano, paciente Ujú. mía. Muchas gracias por la presentación. Dice, ¿cuáles son los peligros de no tratar el colon irritable? Ejemplo, una diarrea de semanas, pero no frecuente. La Gladys ver- Serrano. la verdad, es interesante esa pregunta. En verdad, en teoría, los peligros no serían ninguno. Sería el malestar que podría tener el paciente, porque en general como dije al principio de la presentación, que está por acá, es una patología de evolución benigna, lo que quiere decir que en general el paciente no se va a agravar, a menos que tenga, bueno, o muy difícilmente se va a agravar, ¿ya? Si es que estuviésemos hablando de otras enfermedades, como por ejemplo una enfermedad celíaca, o como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal, sí habría que preocuparse de tratarla porque eso ya se vería traducido en compromiso de otros órganos y de otros sistemas, desnutrición, aumento del riesgo de infecciones y otro tipo de cosas que en el caso del síndrome de intestino irritable no se ven. En general, lo peor que le podría pasar al paciente es que tenga dolor muchas veces a la semana o muchas veces al mes y diarrea y eso le incomode mucho. ¿Te quedó claro, Gladys? Si quieres, pregunta. Ujú. Eso, mencionen si tienen algunas dudas, si no les quedó claro algo. Quisiera saber otra preguntita, doctor. Ujú. Cuando uno, por una infección, Helicobacter, supongamos, y está en tratamiento 14 días, etcétera, ¿es necesario después la ingesta de probióticos, prebióticos? ¿Cómo podemos mejorar la probiota intestinal? Ya, Ya, lo que ocurre es que en relación al intestino irritable también hay estudios con respecto a los probióticos.
Ya. Y no se ha visto como ¿cómo decirlo? Como que no hay mucha evidencia a favor del uso de probióticos en el manejo del síndrome de intestino irritable. De ¿Y todas cómo formas, podemos, perdón, ¿y cómo podemos restablecer la flora bacteriana? con la alimentación saludable, Ya, básicamente. Y ya. bueno, el cambio de la dieta, ojalá con nutricionista, porque se ha visto que también hay un cambio en la microbiota aplicando la dieta sin FODMAP. Perfecto. Pero el consumo de probióticos no existe mucha evidencia que respalde los buenos resultados. A mí también me parecía. Ujú. Muchas gracias. Ya. Hola, yo hice una preguntita hace poquito. Soy Gladys. Ujú. Hola. Con eso que dijo la doctora, ahora tengo otra duda respecto a la alimentación, porque ¿cómo yo complemento con alimentación si estoy eliminando, o sea, si tengo una diarrea full, estoy eliminando como todo y mi organismo no absorbe de manera adecuada? Ya, es que es diferente de todas formas. En un síndrome de intestino irritable no debiese haber un fenómeno de mala absorción. Ya, lo que sí va a haber es como diarrea y quizás un poco de pérdida de agua, pero en general no va a ser algo que tenga un compromiso sistémico. Y de todas formas, perdón, lo que se hace es dejar tratamiento contra la diarrea y al mismo tiempo hacer un cambio en la dieta. Y por lo mismo, también insisto harto en esto, que el cambio en la dieta se tiene que hacer con la supervisión de nutricionista, porque como dije durante la presentación, hay que evitar, porque existen muchos alimentos que podrían evitarse o debiesen, más que evitarse, disminuir, porque también es eso, tampoco es que se disminuya, o sea, tampoco es que se elimine, sino que se disminuye el nivel de estos carbohidratos que podrían generar sintomatología a un nivel mínimo, que es aproximadamente 5 gramos, si no me equivoco. Y se reemplaza por otros alimentos que no tengan estos carbohidratos. Pero finalmente alguien que sea nutricionista debiese, y que sepa del tema, tiene que hacer como una planilla alimentaria para evitar que se estén perdiendo algunos nutrientes. Y eso. ¿Alguna otra consulta, comentario? Acá aparece otra pregunta, doctor, en el chat. ¿Los productos como yogur de kefir pueden ayudar al tránsito intestinal? ¿Son beneficiosos o no tanto? Perdón, ¿a qué producto Yogur, dijo? yogur de kefir. No sé qué es eso. Yogur de... Constanza, no sé si nos puedes aclarar un poquito más tu Sí, pregunta. por ¿Puedes prender favor. el micrófono? ¿Pueden ser yogur naturales de pajaritos de estos? Yogur de pajarito. Yo ¿A me eso se imagino refiere? que sí. Ah, ya, yogur de pajarito. Podrían ayudar con el tránsito. Bueno, a ver, se supone que sí, de todas formas tienen un componente de lácteo. Y en ese sentido, en el caso del síndrome del intestino irritable, como más abajo lo dije por acá, dentro de los alimentos que tienen FODMAP está la leche, tiene lactosa. En ese caso podría aumentar probablemente la sintomatología. Yo no me habría imaginado que los mushrooms, ¿cómo se llaman? Los champiñones, Champiñones.
los champiñones podrían tener problemas, pero generalmente yo los consumo. La coliflor me hace pésimo, las peras, las manzanas es muy buena, es buena para la digestión, para la constipación. ¿Por qué también hay que tratar de evitarlo? Las manzanas en este caso. Ya, por lo mismo, es que tienen un monosacárido que se llama fructosa, que también Sorbitol. no se absorbe completamente a nivel de intestino delgado, termina llegando al intestino grueso, y el intestino grueso se fermenta. Ya. ¿Y qué sería mejor en caso de constipación entonces? Yo soy celíaca, no puedo comer trigo, el garlic me hace mal, el onion también, las alcachofas me encantan, igual las como, pero ¿qué podría ser mejor para la digestión? O digamos, para el tránsito intestinal. ¿Qué podría ser mejor para la digestión? Bueno, para empezar, hay agua ¿Qué otra abundante. fruta? Sí, agua, sí. ¿Qué otra fruta? No, la verdad desconozco, no tengo tan claro qué otra fruta podría ser mejor para la digestión. Ahí- yo encontraba tan Ahí, estupendo ahí me pilló. las manzanas. Pero a ver, esto igual va a depender de cada paciente. En el caso de que la manzana en sí no le genere malestar, se puede consumir normalmente. Sí, finalmente el objetivo de esta dieta no es, Tan es para, estricto, sí. es para manejar la sintomatología. Ya, sí. Y en ese caso sería bueno la lactulosa, como ayuda. Ya, es que en ese caso sí, la lactulosa eh, es para ablandar las deposiciones, pero ¿Mm? lo que se ha visto que hay mejor respuesta es Ah, el polietilenglicol. polietilenglicol, ya. Es Polietilenglicol, que es lo que se está usando más actualmente, fantástico. que el, Muchísimas prin- gracias. que el principio de acción es más o menos lo mismo. Genial. ¿Alguna otra duda o comentario? Parece que no hay más consultas, doctor. No sé si quiere dar unas palabras finales para finalizar el conversatorio. Sí, sí, de todas maneras. Eh, bueno, importante saber que esta enfermedad no se sabe tanto todavía está en estudio. eh, por lo mismo, no existe como un tratamiento que podamos decir, este tratamiento es curativo y va a hacer que que cualquier paciente que lo tome se va a sentir bien, sino que va a depender de cada paciente. El tratamiento es individualizado. Eh, También un llamado a no automedicarse. Aquí les dejé la lista de los medicamentos, pero no la miren mucho. La idea es que sea con indicaciones médicas, ya que existen muchos diagnósticos diferenciales y otras cosas que hay que ir descartando en la medida de que no se parezca tanto a un colon irritable, ¿ya? Y eso, en caso de que, bueno, había olvidado decirlo que esto también es bastante interesante. Con respecto a la dieta sin FODMAP, obviamente apoyada por nutricionistas, se ha reportado entre un 50 a 80% de alivio de los síntomas a los pacientes. Se sienten con el abdomen menos distendido, sienten menos alteraciones del tránsito intestinal y sobre todo menos dolor. Entonces, bueno, la dieta junto con los cambios del estilo de vida son importantes, ¿ya? Esta es una patología que requiere un enfoque multidisciplinario, que tiene un componente mental muy fuerte. eh, por lo mismo tiene una asociación tan fuerte con comorbilidades psiquiátricas, y por lo mismo en caso de que existan también hay que tratarla, y por lo mismo también la psicoterapia es importante. Entonces, a grandes rasgos, importantes son la dieta, el ejercicio físico, la meditación, la respiración, tratar de fomentar relaciones saludables y entornos saludables también. Eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta tarde, en este conversatorio. Recordar que la grabación de esta presentación va a quedar en las plataformas como Facebook de nuestra unidad
Y nada más, darle las gracias, doctor, muy clara, muy didáctica su presentación. Aquí en el chat le colocan muchas gracias, un seco. Ah, ya, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así que muchas gracias y bueno, que tengan buena tarde. Ya, igualmente, que tengan todos buena tarde. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Chao, chao.